Buenos días desde Israel, el país de los judíos. Faltaba la tercera parte del video, pero tuvimos un pogrom en el medio y entonces nos demoramos un poquito y ahora viene la parte que explicamos por qué hay tantos refugiados palestinos, de dónde surgen los refugiados palestinos. Nos tenemos que retrotraer a la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña necesitaba tanto el apoyo de los judíos como los árabes y lo que hace es casi que le promete lo mismo a los dos. Les promete esta región, el mandato británico de Palestina. En esa época el judío era un tipo sumiso, que a todo le decía que sí, que venía escapando del holocausto, y en realidad la condición de negociación para el judío era bastante paupérrima. Porque cuando Inglaterra divide la región, ya le había dado el 77% de la región a Jordania, había creado Jordania. Con lo cual, cuando originalmente se dice esta región se va a partir en dos, árabes y judíos, bueno, hay una trampa previa. Lo que iban a dividir era el 23% restante. Y no obstante eso, el 23% restante, cuando aparecen y dicen, bueno, lo vamos a dividir en dos, este es el plan de partición de la ONU, los judíos dicen que sí. Recuerden que era un judío sumiso, golpeado, que ya había perdido todo en Europa, que había pasado por los campos de concentración y que necesitaba imperiosamente un lugar donde instalarse. Entonces, el judío, si bien ya lo habían traicionado, porque no se estaba dividiendo en dos, porque lo que se estaba dividiendo en dos era una ínfima parte, un 20%, el judío dice que sí, que no tiene problema. Y los árabes, que ya habían ganado, porque ya tenían a Jordania, dicen la verdad que de ninguna manera. Los países árabes que rodeaban a lo que después se transformó en el Estado de Israel, le dicen a los árabes que estaban en esta región, ustedes no tienen que compartir tierra con los judíos de ninguna manera. Nosotros vamos a iniciar una guerra, los vamos a expulsar y ustedes van a poder gozar de toda la región como se merecen. De los árabes que vivían acá hay tres grupos. Los que respetaron esto de buena voluntad, porque de verdad creyeron que no tenían que compartir la tierra con nosotros y se fueron. Los que se vieron obligados por los países árabes a irse, no es que les daban demasiado poder de elección, convengamos que los países árabes en general no son países en donde se promulgue la libertad de decisión y el libre albedrío, no lo fue entonces y tampoco lo es ahora. Y después están los árabes que se quedaron acá, que son los árabes o sus descendientes que hoy viven en Israel y que gozan de los mismos derechos que nosotros. Hay casi 2,5 millones de árabes viviendo en Israel. Cuando la guerra de la independencia le sale mal a los países árabes, que daban por ganada una guerra contra un pequeño estado que recién estaba surgiendo, cuando pierden esta guerra, que es la guerra de 1948, que es la guerra de la independencia, nos encontramos con un montón de árabes que se habían ido bajo la promesa de van a poder volver, que no podían volver. Y cuando estos árabes van a golpearle la puerta a los países árabes que los instaron a irse y les dicen, bueno, mira, la verdad es que te salió mal, abrime la puerta que vengo acá, los países árabes les dijeron, no, de ninguna manera, acá no venís. No venís, no entrás, no te voy a dar la ciudadanía y no te voy a proteger. Y entonces se empiezan a hacer campos de refugiados palestinos en distintos países árabes. Esto es lo que ellos llaman el Nakba, que es la tragedia. Y otra vez volvemos a la causa-consecuencia. Ellos iniciaron una guerra que perdieron. Y la consecuencia de haberla perdido es que se quedaron sin territorio. Y cuando hablamos de campos de refugiados, y lo vuelvo a decir, no piensen en chozas, ni en carpas, ni en lodazales, ni en lo que en América Latina conocemos como villas miserias. Son ciudades a las que ellos llaman campos de refugiados, porque ellos le dan a todo una connotación trágica y de víctima. Y si uno escucha campos de refugiados, automáticamente te genera pena hasta que te das cuenta que una vez más te están mintiendo. Quiero decir que estas tierras, a diferencia de lo que se dice, porque es parte del relato falso, no fueron ocupadas. Estas tierras les pasaron dos cosas. Primero, estas tierras eran nuestras, ancestralmente eran nuestras, originalmente eran nuestras. Nosotros los judíos somos el pueblo originario.
Pero más allá de eso, y de que fuimos expulsados sucesivamente, y ustedes comprenderán la diferencia entre irse y que te expulsen. Además, nosotros compramos estas tierras. Los judíos compraron estas tierras a árabes a precios altísimos, con lo cual no hay ningún tipo de ocupación. Que la historia se haya desarrollado de esta manera no es culpa de los judíos. Es culpa de los árabes que no asumieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Pero esta historia se repite. Se repite ahora con la masacre del 7 de octubre. Están todos solidarizándose con las víctimas de Gaza. Señores, no se puede empezar una guerra y victimizarse después de que uno la pierde. Esta es la tercera y última parte de esto.